Buenos días. Espero que estén bien, descansando, confiando, disfrutando de este tiempo en el que podemos exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Amén. Qué bendición que podemos hoy recordar por medio de los elementos el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No merecemos absolutamente nada, pero hoy somos receptores de tan grande bondad y misericordia. Amén. Espero que sea de mucho ánimo el tiempo de alabanza. Continuaremos adorando y exaltando a nuestro Señor por medio de su palabra. Así que antes de poder orar, te invito a ir a Romanos 7, 21 y 23. Estaremos meditando en Romanos y hemos sido sumamente bendecidos por esta serie de prédicas y continuaremos, ¿verdad? Examinando la Escritura, pidiéndole al Señor que nos enseñe, nos muestre las áreas en las que necesitamos crecer. Bueno, el Señor es muy bueno, el Señor es fiel y misericordioso que nos ha permitido congregarnos hoy para leer su palabra, para examinar sus estatutos y crecer. Todos apreciamos la paz, ¿verdad? Si estuviste en la escuela dominical vas a poder entender un poco más sobre esto, pero aun si no estuviste, creo yo que todos de nosotros apreciamos momentos de paz, momentos de quietud. Todos aquí presentes nos encanta la paz, excepto que seas una persona anormal que no le encante la paz. Pero como lo veo desde aquí, parece que sí, disfrutas la paz, anhelas la paz, buscas la paz. Hay un sentido en el ser humano de búsqueda, de plenitud, de gozo, de paz, de tranquilidad. Podríamos hacer esta afirmación de que nosotros aquí presentes queremos paz. Salimos a la calle, encontraremos personas que anhelan y quieren la paz. Simplemente es personas que la expresan, la buscan de una manera errada. Y es muy probable que en el cristianismo has escuchado que si vienes a Cristo, encontrarás paz, ¿sí? Y esa afirmación no está equivocada. El problema es quizás cuando las personas escuchan esto, lo que ellos están buscando es una paz superficial, una paz horizontal. Tienen crisis matrimoniales, tienen crisis relacionales, tienen crisis financieras, tienen crisis de salud, cualquier crisis que puedas imaginarte, una crisis horizontal. Entonces las personas son movidas a buscar paz. Ciertamente el Señor nos da paz. El problema que enfrentamos en el día a día es que las personas están buscando paz superficial. Lamentablemente el hombre no busca la paz de Dios, busca tener paz consigo mismo, busca tener soluciones pragmáticas. Lamentablemente miramos eso a diario, el hombre buscando paz, pero no la paz que solo Dios puede dar. Por eso vas a encontrar muchos divorcios, ¿no? Personas abandonando el matrimonio, abandonando a sus hijos por esa búsqueda de paz, ¿no? Verás un montón de iglesias deshechas porque hombres que piensan que desarmar una iglesia por el fin de decir yo tengo paz con Dios de hacer con esto, ¿no? Y excusamos muchas cosas con la paz. Y los evangelios falsos son buenos para ofrecer paz superficial, paz momentánea. Los falsos evangelios quieren simplemente curar las crisis, lo externo, pero no ir a la raíz de los problemas. Y por eso tenemos muchos matrimonios dañados en muchas iglesias y en nuestra sociedad, porque van a lugares donde solo quieren resolver, ¿no? Las crisis sin tocar el corazón, ¿no? Por eso mucho el cristianismo que vemos hoy en día está orientado a la búsqueda de la plata, del dinero, ¿no? Esa teología de la prosperidad, entre comillas, es simplemente un remedio superficial para la necesidad del hombre. El hombre busca salud, el hombre busca paz horizontal, el hombre busca tener riquezas, el hombre busca soluciones pragmáticas o prácticas para su diario vivir, pero no quiere tocar nada del corazón.
La verdad es que solo en Cristo encontramos paz. Una paz verdadera, una paz duradera. Solo en Cristo podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz divina. En Romanos 5:1, el apóstol Pablo nos dice que por medio del sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, nosotros, los que hemos creído en Cristo, tenemos ¿qué? Paz. Amén. La pregunta es, ¿por qué Dios ofrece paz al hombre? Y es simple su respuesta, porque el hombre es enemigo de Dios. Está en enemistad con Dios, está en guerra en contra de Dios. Si no has nacido de nuevo, ese es tu estatus. Tú estás en contra de Dios y en contra de todo aquello que promueve Dios, su reino, su evangelio. A Cristo estás en contra de Dios. Por la gracia de Dios, Dios conquista, ¿no?, nuestra rebelión. Somete nuestros corazones rebeldes. Podemos ver la gracia y la misericordia de Dios en la cruz del Calvario y encontramos paz con Dios, ¿no? Cuando éramos enemigos, ahora somos sus hijos. Pero también esta paz nos abre la puerta a una nueva guerra. Estamos en guerra contra los poderes de este mundo. Estamos en guerra como hijos de Dios y creyentes en contra de las artimañas de Satanás. Y estamos en guerra, como miraremos hoy, en contra de nosotros mismos. Una vez más, estamos en guerra contra los poderes de este mundo. Efesios 6, 10 al 20. En guerra contra las mentiras de Satanás, 2 Corintios 10, 35. Y también en guerra en contra de nosotros mismos. Y nuevamente el apóstol Pablo va a enfatizar que aunque tenemos paz con Dios, nos ha traído a guerra con nosotros mismos. Y esto no es contradictorio, es paradójico, pero nos trae a paz con Dios, pero a guerra con nosotros mismos. Jesús dijo, no he venido a traer paz, dice, he venido a traer guerra. Y él está refiriéndose a la oposición que hay en el reino de la luz en contra del reino de las tinieblas. Entonces ahora, hermano, pensando en esto, quiero invitarte a orar conmigo para que nuestros ojos, nuestro entendimiento sea abierto a la luz de su palabra, podamos escuchar atentamente lo que Dios quiere de nosotros y obedecer lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Permíteme orar por ti y orar por este tiempo y te pido que me acompañes en oración. Oramos, Padre eterno, y venimos a ti, Señor soberano, en el nombre y en el poder y por medio de los méritos de Cristo Jesús, pero en el poder de tu Espíritu Santo. Rogándote, Señor, y pidiéndote, Señor, ayudes a nuestras propias vidas, a examinar nuestros propios corazones y a la luz de tu palabra, Señor, someternos a ella. Señor, no queremos ser, Señor, ignorantes de tus principios, no queremos ser ignorantes de tus mandamientos, queremos someternos ante tu señorío. Y Dios, aún hay áreas en nuestra vida hoy que no han sido rendidas ante ti, Señor. Áreas en las que estamos ignorando o siendo necios, ignorantes, lentos, para soltar esas áreas. Y tu palabra nos mandas a revestirnos con el nuevo hombre y despojarnos del viejo hombre. Y esa lucha, esa batalla está sucediendo incluso en este momento en nuestros corazones y mente. Y Dios, venimos ante ti, Señor, para que tú obres poderosamente, aferrándonos a tus promesas, Señor, que tú has dicho que tú terminarás la obra que has iniciado en nosotros. Y esa, Señor, es nuestra oración hoy, Señor. Haga su voluntad, Señor, como lo hace usted en el cielo, se haga aquí en la tierra y en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra iglesia. Para la gloria de tu bello y precioso nombre decimos amén. Ahora quiero invitarte a ir a la palabra de Dios, Romanos 7, 21 al 23, y estaré leyendo Nueva Biblia de las Américas. Así que, queriendo yo hacer el bien, recuerda que el apóstol Pablo está hablando, y habíamos mencionado esto, es un hombre maduro en la fe, ¿ok? Algunos tienden a pensar que el capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo está hablando acerca de un creyente inmaduro, cuando él era inmaduro. Pero creo que debemos pensar en un creyente maduro. Esto nos pasa a nosotros. Hay cierta empatía con el creyente que está luchando a diario, ¿no? Y él dice, versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien,
hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra en contra de la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, lo primero que debes entender, hermanos, leyendo la palabra de Dios, es que el creyente verdadero está y se encuentra en guerra, una batalla continua entre el momento de nuestra redención, en el momento en que reconocemos al Señor como nuestro Dios y Salvador, hasta el momento en que el Señor vuelva a nosotros, vayamos a donde Él y tengamos cuerpos glorificados. En esa brecha de tiempo, el creyente se encuentra constantemente en una lucha diaria, protegiendo su mente y su corazón, protegiendo sus afectos en contra de su propio corazón, del propio engaño de su vida, de las mentiras del mundo. Y el apóstol Pablo dice, el creyente verdadero, punto número 1, el creyente verdadero está en guerra. Es una guerra constante. Y esto no es para meternos en un tipo de paranoia, de andar buscando a Satanás en todas las cosas. Este es un punto muy importante. El apóstol Pablo quiere alertarte que en tu corazón hay un engaño remanente. Debes estar alerta de ese pecado en ti. Estos textos están afirmando que el creyente que ha nacido nuevo está en conflicto, está peleando la buena batalla, está rindiendo su vida a diario al señorío de Cristo, está en conflicto, es decir, en cada corazón de un creyente que ha nacido de nuevo, hay una guerra interna feroz en el corazón y la mente de este creyente. Una guerra interna y feroz. Regresemos al verso 21 y veremos algunas palabras que nos ayudarán a entender lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos. Verso 21, y dice así: así que queriendo, tú puedes subrayar tu Biblia, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley, subraya la ley, de que el mal, subraya mal, está presente en mí y subraya presente. Pero empezaremos con algunas palabras importantes que quiero recalcar. Y la palabra es ley, del griego nomos, ley o principio. Algunas traducciones lo llaman principio. Un principio rector, una regla operativa. El apóstol Pablo dice que encontró eso en su interior, que hay un principio rector, una regla operativa. Pablo nos está enseñando que hasta este momento, aunque el creyente no está sometido bajo el dominio del pecado, el creyente está libre en el Señor, aún opera esta ley que le dicta cómo vivir, que lo empuja, que lo seduce, que lo engaña, ¿no? Su propia carne, su propio corazón está en contra de él mismo. La carne en nosotros nos hace promesas. Por ejemplo, te dice, no pasa nada si cometes este pecado. El pecado en nosotros nos hace promesas. Nadie se dará cuenta. Eso solo es vos y ya. El pecado te dice, va a ser divertido. No seas aburrido. Todos los cristianos son aburridos. Te estás perdiendo la fiesta, te estás perdiendo la diversión. Todos lo hacen. Relájate, disfruta la vida. El pecado en ti te dice, te ofrece estas alternativas, estas salidas. El pecado te presenta lo atractivo del pecado, lo seductor del pecado, pero te oculta el veneno, el daño y las lágrimas que trae el pecado. El pecado se disfraza de virtud, ¿no? El orgullo no es tan malo. Los cristianos se defienden, los cristianos protestan. Disfraza el orgullo de madurez espiritual, disfraza la ira de celo, disfraza la burla de libertad, y así sucesivamente el pecado se muestra virtuoso, pero en el fondo es venenoso. El pecado nos tiende a decir que los pecados no son tan graves, lo que vas a cometer no es tan grave. Eso no es homicidio, eso no es asesinato, incluso te dice, eso no es adulterio. Codiciar las mujeres, no te preocupes, todo lo hacen, todo pasa, es algo natural en la vida de los hombres. El pecado nos tiende a decir que tu pecado particular no es tan grave. No es como el del hermano
que está sentado a tu par. Ese sí es pecador, pero lo tuyo es ligero, liviano. Dios no tiene problema con ese tipo de pecados. Te seduce, te engaña, te entrampa. El pecado nos tiende a decir que todos pecaron. Si hay algo que debe llamarte la atención es que Satanás no tiene problema de citarte la Biblia. Decirte, todos pecaron. O sea, te muestra, ¿no? El Hebreo 11 de manera al revés. Y te dice, mira lo que hizo Noé. Era un borracho. Mira lo que hizo Abraham, un mentiroso. Todos pecan. Tranquilo, relájate. Estás demasiado obsesionado con la santidad. Te engaña diciéndote que todos pecaron. Los grandes hombres de Dios pecan. Pero no te muestra el dolor en esos grandes hombres de Dios. Solo te muestra que pecaron. Te dice, Dios es misericordioso, puedes pecar. Sigue en tu pecado. Síguelo ocultando, porque Dios es misericordioso. ¿No has leído lo que dice la Escritura? Tu propio pecado, diciéndote que leas la Escritura, sacándola fuera de contexto. Aunque Dios es misericordioso, es lento para la ira, pero es fuego consumidor. Amén. El pecado en ti te engaña. Por eso, número 2, el pecado en ti es peligroso y poderoso. El apóstol Pablo dice que puede llevarlo a la esclavitud, aún siendo un creyente genuino y auténtico, maduro en la fe. Si tú bajas la guardia, el pecado vendrá con fuerza y te botará. Te sacudirá, te derribará. No eres tan fuerte como crees que lo eres. No eres tan sabio como piensas que lo eres. El pecado vendrá con fuerza, es astuto, es hábil, engañoso. El pecado en ti, por eso el apóstol Pablo está diciendo esto, para que los creyentes estén advertidos, estén alerta, estén constantemente, como dice en Romanos 12:2, nuestra mente esté siendo renovada a diario de las mentiras de este mundo. El pecado en ti y en mí es peligroso y es poderoso. Puede derribar, puede botarte. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el verso 21. Él descubrió un principio, y este es el principio. El mal está presente en mí. El mal está presente en mí. Si tú has nacido de nuevo, el mal está presente en ti. Y por eso la lucha entre el conflicto y la batalla, entre la luz y las tinieblas dentro de nuestro corazón, entre la verdad y la mentira, entre hacer lo que honra a Dios y hacer lo que deleita mi carne y el mundo. El apóstol Pablo te está advirtiendo, hay un problema en ti. Es un problema serio, atiéndolo. No está fuera de ti, está dentro de ti. Duerme contigo, el enemigo está durmiendo contigo y no me estoy refiriendo a tu esposa o esposo. Me refiero a ti mismo. En tu propio corazón está el enemigo más grande, tu propio pecado. Mira, entonces, él descubre este principio que está en todo creyente. Y me encanta esto porque lo dice el apóstol Pablo, ¿no? No hay un creyente que diga, ese problema no lo tengo yo. Si no lo tiene, lo más probable es que no es cristiano, porque él va a darle rienda suelta a su pecado, ¿amén? Pero el que él mira el pecado en su propio corazón nos es de aliento a nuestra propia vida espiritual. Hay cosas que no están bien en nosotros, que necesitan ser sometidas, entregadas y rendidas al señorío de Cristo. La palabra que usa el apóstol Pablo para mal es kakos, algo perverso, algo destructivo, es maldad pura. Nadie en el mundo dice que es malo. Tengo mis errores, mis deslices, pero el apóstol Pablo dice que hay algo perverso en él. Eso es una palabra fuerte. Es algo perverso, algo destructivo en él mismo. Es maldad pura. Él es malo, dice. No queremos admitir que en nosotros hay algo perverso, porque nuestras tendencias sean legales o moralistas o libertinas. Siempre queremos vender nuestra mejor versión. Por eso quizás los cristianos compran esta idea, descubre el campeón que hay en ti, ¿no? Pero el único campeón que hay en ti es un ser perverso, destructivo y malo. Si has nacido de nuevo, esa lucha está en ti. No queremos admitir que hay algo malo en nosotros. Por eso los pleitos matrimoniales son siempre, es la culpa de mi esposa, no yo.
o de mis hijos. Mis hijos son demasiado desordenados. No yo, ¿sí? Siempre es alguien más. Porque nunca venimos con un corazón humilde delante del Señor, que tenemos que reconocer. Quizás no hemos pasado tiempo, quizás es un problema serio el que tiene tu esposa, pero no has pasado tiempo cultivando su corazón. Quizás tus hijos sí son desobedientes y desordenados, pero no has tomado tu parte de discipular a tus hijos. No queremos admitir que el problema está en nosotros. No queremos admitir que somos perversos, destructivos, malvados. Y esta expresión fuerte es para despertarnos de esa quizá fantasía cristiana en la que muchas veces vivimos. El peligro mora en nosotros. Duerme con nosotros. Está ahí presente constantemente. Y para que tú entiendas el peligro, no solo usa una expresión fuerte. Él usa una expresión que se traduce como está presente. ¿Qué significa? Está o tengo o está recostado al lado mío. Entonces él dice que ese mal, que ese principio está dentro de él, pero que es perverso, que es malvado, pero también está recostado al lado de él. ¿Por qué se recuesta al lado tuyo? Está presente en tu diario vivir, está al acecho. Literalmente la expresión significa que está recostado sobre ti, esperando, listo, preparado para actuar, listo para brotar y listo para devorarte. Eso es el pecado en ti. ¿Me estás entendiendo lo que quiero decir? El apóstol Pablo está diciendo que el mal está en él y que ese mal está presente en su vida. Y esa palabra está presente significa estar recostado. ¿Y qué significa que esté recostado? Que el pecado está al acecho en ti. Que el pecado está recostado en ti esperando, listo para aparecer, listo para actuar, listo para brotar, listo para devorarte. Entenderás esta ilustración mejor leyendo Génesis 4:7. Dice Dios, serás aceptado si haces lo correcto. Génesis 4:7. Y estaré leyendo la Nueva Traducción Viviente. Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces, dice Dios, ten cuidado. Leámoslo, dice, el pecado está, ¿a dónde? A la puerta, ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser, ¿qué dice? Su amo. Este mismo principio es aplicable a lo que estamos estudiando en Romanos. Está a la puerta, el pecado está a la puerta, está en ti, recostado, esperando que tú bajes la guardia. El pecado en ti no anda jugando. Ese viene del padre de las mentiras. Va a engañarte. El pecado en mí, el pecado en ti es astuto, es audaz, te atrae, te seduce, te convence. Si no me estás entendiendo hasta este momento, déjame usar esta expresión. Tiene labia, te atrapa, te enreda. Tu propio pecado te pone trampas. No sé si algunos de ustedes vivieron en ese tiempo donde había muchas pandillas. Sé que aún existe eso, pero hubo un tiempo que eso brotó, ¿no? Y habían bandos en ambos barrios o sectores. Y si tú vivías de un lado, tú te cerciorabas que cuando ibas a pasar por ese barrio no hubiese nadie del otro bando, porque aunque tú no tuvieras que ver nada, te ibas a ganar una buena perseguida. Entonces tú mirabas y decías, bueno, está libre la calle, voy a pasar. El diablo no se presenta así, o el pecado en ti no se presenta así. No se presenta ahí con toda su maldad. Ay, si no voy a pasar por ahí porque ahí está. No está ahí, te tiende una trampa, te va a emboscar. En 1 de Pedro capítulo 5 dice, estén alertas, sed de espíritu sobrio, porque dice, su enemigo, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y he usado quizás esta ilustración muchas veces, pero si tú pasas por un lugar donde hay una fiera suelta, tú dices, no voy a pasar por ahí, me va a atrapar, me va a capturar y me va a devorar. Pero la idea de Pedro en este texto es que el diablo tira un cebo, un anzuelo para cazarte. Y de los propios deseos de tu corazón sigues y caes en la trampa de Satanás. Sucede lo mismo con el pecado en ti. Tira su cebo.
Leer la Biblia la lees mañana. Oramos mañana. Y así hacemos con todo. Porque cedemos, somos muchas veces ignorantes del mal que habita en nosotros. Es sutil y es persistente. El pecado en ti, si pierde una batalla en ti, volverá por ti. ¿Sí? No se dará por vencido. No se dará por vencido. Volverá con más sutileza. Esta es una opinión personal. El pecado en ti es muy hábil, pero también aprende. Aprende a engañarte. Aprende a seducirse. Te has encontrado de repente en pecados que hayas dicho no vuelvo a caer en eso y otra vez envuelto en esos mismos pecados porque te sedujo, supo hacerlo. El pecado en nosotros, por eso debemos someternos al Señor con tal devoción, buscando que el Señor abra nuestro entendimiento para poder ver las trampas de Satanás, las sutilezas de nuestro pecado. Las Escrituras nos llaman a estar alerta en todo momento, sobrios y despiertos ante las mentiras de Satanás. Jesús le dijo a sus discípulos, oren para que, ¿qué les dijo? Para que no caigan en tentación. Porque Él reconoce que eso está en sus propios discípulos. Oren para que no caigan en la tentación, para que no cedan al pecado que habita en ustedes. Un puritano llamado Jeremiah Burroughs dijo así, el pecado es peor que el sufrimiento, pero la gente hará todo lo que pueda para evitar el sufrimiento, pero casi nada para evitar el pecado. Así de lentos somos. Jonathan Edwards decía, todo pecado es de proporción infinita y es más o menos atroz según el honor de la persona ofendida. Te lo vuelvo a repetir. Todo pecado es de proporción infinita y es más o menos atroz según el honor de la persona ofendida. Como Dios es infinitamente santo, el pecado es infinitamente malvado, malo, diabólico, perverso. Por eso no existen pecados pequeños. Simplemente abren la puerta a una corrupción mayor en nuestros corazones si no detenemos esa caída libre. No existen pecados pequeños porque el más mínimo pecado es un acto, decía otro puritano, es un acto de traición cósmica cometida contra un Dios infinitamente santo. ¿Sabes por qué no es tan difícil pecar para nosotros? Déjame dar este pequeño paréntesis. Porque no conocemos a Dios. No conocemos a Dios. Y por tanto nuestra vida práctica no nos parece ofensiva a un Dios santo porque no tenemos a Dios como un Dios santo. Quizás entendemos la palabra en nuestra mente, es un Dios santo. Está bien, voy a reconocerlo en mi mente, pero cuando vivo una vida práctica sumergida en el pecado, yo no entiendo realmente la santidad de Dios. Hablo con cristianos que han nacido de nuevo y les digo, ¿por qué sigues revolcándote en esos mismos pecados? Posiblemente estás cediendo a las tentaciones de tu propio corazón. Tú eres tu propio enemigo y has sido muy negligente con tu vida espiritual. Pero también no has entendido ni capturado la magnitud del Dios que servimos. Has despreciado su gracia y su misericordia. Has escupido su santidad simplemente por un deleite momentáneo, corto, absurdo de nuestro pecado y nuestra carne. Hemos perdido el asombro del gran yo soy, del Dios trino, glorioso y misericordioso, atribuyéndonos un concepto mayor a nosotros mismos. Un pecado es una traición cósmica cometida en contra de un Dios infinitamente santo. Vamos al verso 23 y digamos que dice, pero veo que hay otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Recuerda, el pecado en ti es peligroso y poderoso, es astuto y hábil.
Por eso la exhortación de mortificar la carne. Por eso Romanos 12 nos dice, no se amolden, no se adapten a las cosas de este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Y por eso el apóstol Pablo usa la ley de la mente en contraposición de la ley del cuerpo, para decir que están en guerra entre ellas. Necesitamos renovar nuestra mente, porque donde va tu mente también va tu corazón, y a donde va tu corazón también va tu conducta. Tus afectos y tus anhelos y tus deseos. Si tú tienes una mente saturada por la verdad de Dios, irá en pos de Dios. Pero donde va tu mente, va tu corazón, va tu voluntad, van tus acciones, van tus recursos, se convierten en un ídolo cuando sueltas tu mente a los placeres de este mundo. Y por eso la palabra de Dios enfatiza que tu mente y tu corazón sean llenos ¿de qué? De la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Donde va tu mente va tu corazón, y hacia donde va tu corazón también va tu conducta, tus actos, tus acciones y tus deseos. Déjame preguntarte esto, ¿con qué estás en guerra hoy? ¿O con qué no estás en guerra hoy? Piensa por un momento en esto. Piensa por un momento en esto. ¿Con qué estás en guerra hoy? No con tu vecino, no con tu cónyuge, no con tus hijos. Estoy hablando en ti, la guerra en ti. ¿Con qué estás en guerra? Contigo mismo. Déjame decirte esto, la conciencia del pecado personal y la lucha constante con ese pecado es la forma más bulliciosa y menos glamurosa que tenemos, pero consistente y persistente, de la evidencia de que hemos nacido de nuevo. Por eso esta pregunta es importante. ¿Con qué cosas estás en guerra contigo mismo? Es decir, si tú no estás luchando con nada, puede ser por esto, estás completamente muerto en tus delitos y pecados. O simplemente estás profundamente adormecido, ignorando el pecado en ti, contemplando el pecado en ti, acariciando el pecado en ti. Lo estás alimentando. Si tú no estás matando el pecado en ti, tú estás alimentando el pecado en ti. Y ese monstruo crecerá y te consumirá. ¿Por qué ignoras el pecado en ti? ¿Por qué juegas con el pecado en ti? ¿Por qué lo contemplas? ¿Por qué lo acaricias? Mátalo. Amarás el pecado u odiarás el pecado. Si vamos al verso 23, Pablo está diciendo que hay una ley en acción dentro de él. Opera en sus miembros. Esta ley es opuesta a la ley de Dios, y por eso el apóstol Pablo en estos textos hace el énfasis, la ley de Dios, me deleito en la ley de Dios, para que no tengamos esa confusión. Hay una ley operando, pero también hay un deleite en el corazón. Esa ley de Dios es opuesta a la ley de los miembros que Pablo afirma. Pablo dice que este principio o ley está arraigado en el corazón, es profundamente arraigado en el corazón del creyente. Es decir, que el pecado está presente y se abrirá paso en cada grieta que le dejemos. Se abrirá paso en cada grieta que no sea sometida al señorío de Cristo. Por eso te digo, hermano, la batalla continúa. Ya no peleamos en contra de Dios, ahora peleamos en contra de la propia carne, del mundo y de Satanás. El pecado está en nuestros pensamientos egoístas. El pecado está en nuestras acciones arrogantes. El pecado está en nuestros ojos cuando miramos con envidia, con enojo, con lujuria, con codicia, con odio. El pecado está presente en nosotros cuando miramos cosas que no debemos ver, que no glorifican, que no exaltan, que no honran a Dios. El pecado está en nuestros oídos cuando vamos tras el chisme. El pecado está en nuestros oídos cuando nos reímos de chistes de dobles sentidos que no honran y glorifican a Dios. El pecado está en nuestra lengua y en nuestra boca cuando chismeamos, cuando maldecimos, cuando mentimos, cuando hablamos mal de otros, cuando menospreciamos a los demás. El pecado está en nuestras manos cuando nos apoderamos de cosas que no nos pertenecen,
cuando somos violentos y golpeamos a las demás personas, cuando hacemos ademanes obscenos y hostiles. El pecado está en tus miembros, pero sale de un corazón que no está siendo sometido a la voluntad de Dios. El pecado está en nuestros pies cuando corremos tras nuestros deleites o buscamos lugares donde no debemos estar. Todos los miembros, dice el apóstol Pablo, están contaminados. Parecen malas noticias, Pastor Hamilton. Ese sentido abrumador de tu propia indignidad, incapacidad, es la característica esencial del quebrantamiento. No puedo en mis fuerzas. Necesito al Señor. Ese sentido abrumador de lucha con tu carne. Esa es la característica central de un hombre humilde y quebrantado. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7:24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Has puesto atención a esta frase? Lo estudiaremos la próxima semana. Ese sentido abrumador de no puedo. Estoy cayendo, cediendo a mi carne. Estoy harto de mí mismo, pero necesito al Señor. No caigo en el orgullo de yo puedo con esto. Y no caigo en autocompasión de pobrecito de mí. Me someto y me rindo al Señor, porque es el único que puede responder a esta incógnita. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de maldad? Y el apóstol Pablo dice, gracias al Señor Jesucristo, hay esperanza. Nunca podrás ver la grandeza del Señor que está sentado en el trono sin ver la bajeza de tu propio corazón. Jamás podrás ver la grandeza de un Dios santo sin ver la depravidad profunda en tu propio corazón. Necesitamos ese sentido abrumador. ¿Cómo nos vamos a encontrar viniendo a la Escritura cuando la Escritura nos muestre que estamos lejos de alcanzar el estándar? Pero no nos empuja a la depresión, nos empuja a la exaltación y el deleite. Permíteme hacer un pequeño paréntesis. ¿Cómo estás lidiando con tus propias luchas? No quiero ser simplista con esto, pero pueden haber dos maneras. A la manera de Dios, a la manera del mundo. Por eso Romanos 8 es tan importante en la vida cristiana. No estoy diciendo que es más importante que todos los textos, pero para entender nuestra lucha, porque es una lucha por medio del poder del Espíritu Santo, y Romanos 8 va a enseñarnos eso. Por eso el apóstol Pablo desnuda su corazón y su propia lucha en Romanos capítulo 7, para que podamos ver, y Romanos 8:1 es maravilloso, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Están en la batalla, están luchando, caerán, pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tú puedes estar lidiando con tus propias luchas a tu manera o a la manera de Dios. Todos queremos cambiar, todos tenemos hábitos horrendos que queremos cambiar. Maneras que no glorifican a Dios. Pero quiero decirte algo, la cultura ha hecho un buen trabajo, y especialmente la nuestra, de decirnos que tú eres víctima de tu entorno. Tú eres víctima de tu entorno. Ha hecho un gran trabajo la cultura para decirnos que somos víctimas. Pero déjame decirte algo en el amor del Señor, tú no eres víctima. No eres víctima. El pecado, lo que está mal, está en ti. Es tu propio corazón, no rendido y sometido, que un corazón que no se deleita en el Señor. Pensé que iba a tener más tiempo, pero yo creo que no tienen problema si me agarro un par de horas, ¿no? Entonces, intentamos cambiar, cambiando nuestro entorno, nuestra conducta y nuestro comportamiento. ¿Me sigues? El mundo te enseña a cambiar, cambiando tu entorno, cambiando tu conducta y cambiando tu comportamiento. Esta manera de pensar enfatiza que el entorno y el ambiente, o esta idea filosófica, empuja que el entorno te condiciona. El entorno condiciona a las personas a comportarse. Hay siempre medias verdades en estas declaraciones, porque aunque el ambiente es importante, el ambiente, el entorno no es, escuchen muy bien lo que quiero decir, no es determinante. No es determinante. Te pregunto, ¿quiénes son las personas más corruptas que podemos encontrar en el país? Algunos de ustedes dirán rápidamente, la gente en el gobierno, pastor.
Bueno, esa gente parece ser la mejor educada en nuestro país, ¿no? Entonces, tienen un entorno muy diferente a la gente que no tiene los recursos. Entonces, esta teoría falló. ¿Por qué? Porque no es el entorno. Los entornos lastiman, sí, nos dan patrones de pensamiento. Por eso la gente, aunque más educada en este 2022, sigue tirando basura en la calle. Tú miras las grandes camionetonas, solo sacan el brazo y tiran la basura. Cambiaron de camioneta. Alguien, un vehículo menos costoso, quizás un carretón, tirando basura y nos decimos qué gente más sucia. Miramos una Prado y miramos a la gente tirar la basura por las mismas ventanas. El entorno no cambió nada, su educación no cambió nada. ¿Por qué? El problema es el corazón. El ambiente es importante, pero claramente quiero decir que el entorno, el ambiente, no es determinante. No es determinante. Hermano, entiende que nuestro proceso de cambio no inicia cambiando nuestras conductas, inicia con el corazón. Cambiemos el corazón, que tú y yo no podemos. Es un cambio de corazón que viene por medio del poder divino. Por eso necesitamos humillarnos ante el gran poder de Dios. Nuestro problema está en nuestro propio corazón, un corazón que necesita ser cambiado, transformado, justificado y santificado. ¿Amén? El ambiente afecta, pero no es determinante. Un creyente nacido de nuevo no es víctima de su entorno. No necesitas cambiar tu esposa. No necesitas cambiar tus hijos. No necesitas cambiar de trabajo. No necesitas cambiar de país. No necesitas eso. Tu corazón es el problema. Tu corazón. Dios obra en el corazón del hombre. Cambia sus afectos para que el hombre pueda glorificar a Dios en cual sea sus circunstancias, entornos y ambientes. ¿Me dirás entonces que una persona de escasos recursos no puede glorificar a Dios? ¿Me dirás eso? ¿Que necesita cambiar su estatus económico para que él pueda ser una persona aceptable? Engañados estamos porque hemos escuchado demasiado la cultura. Necesitamos renovar nuestra mente y entendimientos. Por supuesto, esto no significa que cuando eres creyente no tengas que cambiar ciertos entornos y ambientes. Pero lo que ocurrió primero fue que un cambio del corazón. Y este cambio del corazón mueve todos los afectos del ser humano. Ya no quiero estar en los lugares donde no glorifican a Dios. Ya es un choque, ya hay una guerra, un conflicto. Entonces quiero decir esto, tú no cambiarás cambiando tu entorno, necesita un cambio de corazón, un cambio de mente, de afectos, de deseos, que solo viene por el poder del Espíritu Santo. Pero cuando eres nacido de nuevo, sí o sí habrán cosas que cambiar. No mirarás las mismas películas, no escucharás la misma música, no frecuentarás los mismos lugares. Habrá un cambio de corazón. Muchos de ustedes deberían cortar relaciones que no están glorificando a Dios. Muchos de ustedes deberían dejar de frecuentar lugares que no glorifican a Dios. No te ayudan a tu crecimiento espiritual. Simplemente estás cediendo a los deseos de tu propio corazón. Si no hay un cambio de corazón, no hay nada. No cambiamos de afuera hacia adentro. El cambio es de adentro hacia afuera. El problema está en tu corazón. Número 3, el cristiano verdadero se deleita en el Señor. El apóstol Pablo quiere dejar en claro que tienes una lucha, y una lucha que muchas veces perderás. Pero él dice, hay deleite en el Señor. Hay un gozo, hay un regocijo por las cosas de Dios. Él hace énfasis usando dos palabras en estos 3 versículos, 21, 22, 23. Él dice, así que queriendo. Esta palabra es estar resuelto, estoy determinado. Yo pienso que podríamos usar la palabra convicción. El apóstol Pablo tiene una convicción, él quiere. No es un querer superficial. El apóstol Pablo está afirmando que tiene un deseo de ir en pos de Dios, un deseo de negarse a sí mismo, un deseo de tomar la cruz y seguir a Cristo. Él tiene ese deseo. Entonces, si tú has nacido de nuevo y estás luchando con el pecado, también debes estar deleitándote en la palabra de Dios.
Está mostrándonos la lucha diaria de un creyente. El pecado está en él, el pecado es fuerte, me tiende trampas, pero también hay un deleite en el Señor, un regocijo por las cosas de Dios. Ama su palabra. La otra palabra que usa significa deleitarse de manera vivencial. Son dos palabras. Identificarse estrechamente, si pueden poner la palabra sunedomai, identificarse estrechamente con algo, es un juego de palabras, son dos palabras, sin y omai, odomai, edomá, que significa alguien que está estrechamente identificado con algo, y la palabra edoma es placer. Siento un placer profundo por la ley de Dios. Hermano, déjame preguntarte, ¿en qué te estás deleitando hoy y en qué no? ¿En qué estás deleitándote hoy y en qué no? El Salmo 1 nos muestra una hermosa ilustración. Quiero invitarte a tomar tu Biblia, ir a Salmo 1. Una ilustración de la vida de un creyente y un no creyente. Es una comparación de un hombre que no ama al Señor con un hombre que busca deleitarse en el Señor. Y el Salmo 1 es un resumen o una introducción que nos enseña acerca de todo el libro de los Salmos. Pero te pido ir ahí, Salmo 1, y dice así: cuán bienaventurado, gozoso, completo, dichoso, feliz es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se deleita en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Aquí él está describiendo un ciclo descendente. No anda, o sea, no escucha el consejo, no se detiene, ahora no solo lo escucha, ahora lo medita, lo piensa, lo asimila, ¿no? Y por último, no se sienta, ahora él es el que produce, ¿no? El que está maquinando las cosas de maldad. Pero inició ¿dónde? Escuchando el consejo del impío, le dio puerta abierta a esto, lo que le dio la siguiente caída. Ahora él se alimenta de eso, se detiene, lo medita, lo asimila para sí. Y después él lo produce, lo empuja. No solo en su vida, pero en otros más. Se siente en la silla de escarnecedores. Si crees que eres capaz de andar en el consejo de los malvados, de tenerte en el camino de los pecadores y sentarte en la silla de los escarnecedores sin ser profundamente afectado, te engañas, te mientes y estás completamente equivocado. Te dañará, te lastimará. Pero vemos también lo contrario. El creyente no anda en el consejo de los impíos, anda en el consejo de su Rey admirable. No se detiene en el camino de los pecadores, pero camina en el camino del Señor. Y no se sientan así los escarnecedores, pero se sienta a escuchar la palabra de Dios para aplicar la palabra de Dios y vivir de acuerdo a lo que Dios manda. La tensión entre el mal en mí y el querer hacer lo correcto, esa tensión se libera en lo que Pablo dice: yo me deleito, yo quiero deleitarme en la palabra de Dios. La tensión entre mi condición y mi lucha diaria, entre el querer y el hacer, está ahí, en el deleite en el Señor, en el placer que me da mi Señor. La tensión se libera ahí, en el deleite al Señor y su ley. Mira lo que dice el Salmo versículo 2, sino que en la ley del Señor está que su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Esta lucha, hermanos, es constante. Y el apóstol Pablo hace un grito, yo le llamo una angustia santa, en Romanos 7:24. ¿Qué dice? Búscalo en tu Biblia. No creo que esté en sus pantallas, pero dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo grita. No es un grito de desesperanza, es un grito de reconocimiento de su naturaleza y la persistente derrota al ceder a su vieja naturaleza. Por eso es una angustia santa.
pero también es el reconocimiento de que en solo un lugar el hombre podrá encontrar paz y descanso para su vida cristiana, para el diario vivir, cuando estamos enfrentándonos día a día con la vida, con nuestros propios corazones y nuestro fracaso una y otra vez, una y otra vez. Dice, miserable de mí, ya no quiero este cuerpo. Pero él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Descanso. Hermanos, descanso en el Señor. Deleite en el Señor. Todo cristiano está en guerra con su propio corazón. Hay cosas que debes eliminar de tu vida. Pero ese cambio ocurre del corazón, un corazón transformado. Hay deleite en el Señor, aún cuando luchamos. Hay deleite. Mira lo que dice el salmista, versículo 3. Pero será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Está hablando de un cristiano, de un creyente. Será como un árbol plantado. La lucha de nuestro ser, en nuestro interior, nos luce como un árbol plantado. A veces derrota tras derrota por nuestra propia negligencia, que puede llevarnos al punto de la depresión y desesperación, pero por eso Pablo enfatiza el deleitarse en el Señor. Aún en nuestra derrota, ven al Señor, arrepiéntete de tus pecados, levántate, confiesa, arrepiéntate, ve y deleítate en el Señor. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Amén. Dios va a ganar, hermanos. Si has nacido de nuevo, Dios va a ganar. Él terminará la obra que inició en sus hijos. Amén. Vamos a luchar. La batalla continúa. Es una batalla contra la carne en nosotros. Pero nuestro trabajo, además de mortificar la carne, es deleitarnos en el Señor, meditando en la ley de Dios de día y de noche. Es una lucha espiritual. Tendrás derrotas, tendrás caídas, pero nuevamente deleítate en el Señor. Levántate, arrepiéntete, confiesa y ve al Señor y deleítate en Él. Termino con el Salmo 18:2. El Señor es mi roca, mi fortaleza, mi Salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Amén. Él es nuestro Señor. Pero nos manda a pelear una batalla con nosotros mismos, a deleitarnos en Él y a descansar en la obra que Él está haciendo en nuestra vida. ¿Con qué estás en guerra? ¿En qué te estás deleitando? ¿Y en qué estás puesta tu esperanza y tu descanso? Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande de poder ser animados por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque aún, Señor, en mis luchas, Señor, y darme cuenta lo lejos que estoy, Señor. Aún darme cuenta, Señor, de tantos pecados, Señor. Abruma. Y puedo decir miserable de mí. Pero Dios, tú nos empujas al punto de humillarnos, quebrantarnos, para exaltar, Señor, tu nombre, tu precioso nombre. Gracias, Padre, por la gracia tan maravillosa que experimentamos como creyentes. Dios, oro por aquellos que no han nacido de nuevo, para que tú muevas sus afectos y sus deseos a salvación, Señor. Reconociendo, Dios, que no habrá cambios si solo cambian la superficie. Es como querer, Señor, quitarle lo podrido a unas frutas, cambiándole la piel a la fruta. No funciona así. Deben nacer de nuevo. Y Dios solo podemos encontrar, y lo vemos en el apóstol Pablo, porque él dice que su corazón ha cambiado. Ahora él quiere y está de acuerdo con la ley perfecta de Dios. Entonces, Dios, denos la fuerza para mortificar la carne, de ser rápido, Señor, para debilitar el pecado, matar el pecado, Señor, en nosotros.
y ser más rápido, Señor, a descansar y confiar en ti, deleitándonos, Señor, en tu palabra. Miraremos más pecados a medida que nos deleitamos más en ti, pero miraremos con más gratitud la obra de Cristo en nosotros. Vendremos a tu palabra, Señor, hambrientos, sedientos, y nos daremos cuenta de lo incapaces que somos. Pero nos daremos cuenta de la maravillosa gracia de salvar pecadores que no lo merecían. Nos daremos cuenta de la perla de gran valor y apreciaremos tanto, Señor, que tú regreses por tu iglesia. Un día no tendremos esta lucha más. Un día no cederemos a las mentiras del mundo, a las mentiras de nuestro corazón. Un día podremos experimentar el deleite de manera tan plena, tan completa, tan magnífica, que toda la lucha del creyente en esta vida, sus sufrimientos, sus dolores, angustia diaria de luchar contra la carne, un día solo será nada, porque tú, Señor, iluminarás todo y podremos deleitarnos en ti por toda la eternidad. Ayúdanos, Señor, a tener una cosmovisión, una comprensión más grande de esta vida, de la lucha, de la guerra, de no ser necios, ignorantes ni tontos, sino sabios y construir nuestra vida sobre la roca que es Cristo. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Son amados.